días. Buenos días a todos. Hoy es la primera predicación de este año 2023 en este lugar, pero como alguien decía justamente cuando estábamos despidiendo el año, nuestra forma de poder estructurar el tiempo nada tiene que ver con el tiempo que Dios manifiesta en su palabra, que dice que 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Así que es un secreto en cuanto al tema del tiempo. Quiero hoy acabar algo que dejé. Quiero acabar hoy algo de quizá algunas cosas que dejé sin acabar el pasado año. Y una fue una meditación que tuvimos en el mes de noviembre acerca de lo que le titulamos como el negacionismo. No sé si recordáis esto, pero yo voy a intentar hacer, a quienes no han tenido o aquel mismo día o después en las redes sociales de poder escuchar esto. Son las 12:10 y quiero hacerme responsable del tiempo que voy a ocupar. Son y 5. Bueno, yo voy a tomar por así que llevaré 5 minutos de ventaja. Recordáis que pasamos un breve vídeo que hablaba de una manifestación de un movimiento negacionista que gritaban en inglés, "Birds aren't real", que es los pájaros no son reales. Perdona, Joel, la traducción en inglés. Los pájaros no son reales. Y esta fue una de las manifestaciones que se hicieron en Estados Unidos en uno de estos movimientos negacionistas, una protesta que afirma que las aves no son reales, sino son drones. Y el negacionismo en su incipiente movimiento, no es un incipiente movimiento, sino que tiene ya bastantes años. Esto empezó, podríamos decir, casi con mayor relevancia, especialmente en aquellos que negaron el holocausto allí en Alemania. Curiosamente, días después, mi esposa y yo ni lo teníamos pensado, pero tuvimos la oportunidad de visitar unos de estos lugares donde se realizó absolutamente esta barbarie. Pero movimientos negacionistas hablaban de que negaban que eso en definitiva se produjese. Hubieron otros movimientos acerca de la forma de la Tierra, o los terraplanistas que hablaban de que la Tierra era plana, ¿no? Etcétera, etcétera, el cambio climático, el SIDA, etcétera, etcétera. El coronavirus que acabamos de sufrir. Decíamos que si podíamos desvelar a través de la misma palabra si existe alguna conexión entre estas corrientes históricas de negacionismo y la contundente advertencia ante el negacionismo del hombre ante la misma palabra de Dios. Y esto está basado en un texto que se encuentra en Mateo. Yo quiero invitarte a que ya vayas a buscar este capítulo con tu Biblia, o con la Biblia al lado, con la Biblia que tienes delante en el banco, en la estantería de enfrente, para que abras tu Biblia y puedas leer, que en este caso lo hemos basado en uno de los evangelios, en este caso en Mateo. Por cierto, bienvenidos a los que os habéis añadido, que no estabais al principio y que quizá venís por primera vez también. En el capítulo 26, del versículo 30 al 35, hicimos una reflexión, y era que cuando el Señor Jesús instituyó la Cena del Señor, ese memorial que acabamos de celebrar, pues también desveló algo que iba a ocurrir, o algunas cosas que iban a ocurrir. Y la primera reflexión que hicimos, que si Jesús no lo hizo, yo puedo autoexcluirme cuando peco. Él descubrió algo allí, que uno de los que estaban sentados a la mesa
dice que le iba a traicionar. Sin embargo, el Señor Jesús se sentó con él también y con sus 12 discípulos. No excluyó a nadie. ¿Os acordáis que dijimos, toma esto como referencia cuando alguien, pensamos que equivocadamente, toma la decisión de no participar puntualmente en un momento determinado porque dice que hay pecado en su vida? Cuando la palabra lo que nos dice es que si hay pecado, ves y solucionalo primero y toma, come y bebe. Así que si el Señor Jesús no excluyó ni aquel mismo que le iba a traicionar, y no solo eso, sino que luego desveló que Pedro dice que le iba a negar, y no le iba a negar una vez, le iba a negar 3 veces, y tampoco lo excluyó. Somos dados a que cuando alguien nos va a traicionar, o nos hemos dado cuenta, o intuimos que nos ha traicionado, o alguien que nos niega, que se niega contra nosotros, tomamos actitudes absolutamente tremendas. ¿Es verdad o no? Vemos en el carácter de Cristo un carácter que nada tiene que ver con nuestro carácter. Hicimos una segunda reflexión. En medio de las grandes crisis de fe, el Señor nunca me abandona. Les dijo en el versículo 32, lo podéis leer de nuevo, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, aún con todo ese contexto que acabamos de mencionar. Una tercera reflexión hicimos que aunque Dios nos guarde de ser peores de lo que somos, deberíamos avergonzarnos de no ser mejores de lo que somos. Y eso tiene que ver mucho con esta segunda parte en cuanto a lo que hoy vamos a tratar en la palabra del Señor. Respondiendo Pedro, dice el versículo 33, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, dice Pedro, yo nunca me escandalizaré, te abandonaré, podríamos decir. Hubo una cuarta reflexión. Tener el conocimiento en cuanto a lo espiritual no es garantía, fíjate, el conocimiento espiritual no es garantía para evitar negar a Cristo. Puedo tener conocimiento, mucho o poco, o puedo tener muchísimo, pero esto no me garantiza negar a Cristo. Y para ser muy rápido, la quinta reflexión que hicimos tenía que ver con el corporativismo de otros, o mejor dicho, con el corporativismo de otros, que otros se añadan conmigo. No tengo al alejarme de mi propia negación a Dios mismo. Dice el versículo 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ¿qué dijeron? Lo mismo, exactamente lo mismo. Muestra esa quinta reflexión que habíamos hecho en aquel día. Hubieron 2 primeras predicciones de Jesús que se cumplen. Jesús, hemos dicho que es traicionado y entregado. Esto se relata del versículo 47 al 50. Y luego, ante el arresto de Jesús, los discípulos le dejan y huyen. Dice en el versículo 56 de este capítulo 26. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, que lo habían predicho muchísimos años antes. ¿Y qué dijeron? Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces todos los discípulos, dejándole, dice que huyeron. Hicimos algunas reflexiones, algunas preguntas que dejamos ahí en el aire, que no voy a volver a repetir para no alargarme. Ya consumí como casi 10 minutos. Se acercaba la hora de que Jesús fuese entregado. En el texto subyacente que estamos considerando, habla del versículo 36 al 46. Solo fíjate, no lo vamos a leer, pero Jesús va con sus discípulos a Getsemaní. Dice que con el alma triste postra su rostro en tierra y ora. Y le dice al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Repitiendo por 3 ocasiones esta oración, y a la vuelta dice que hay a sus discípulos que los había dejado para que velasen, pero dice que sus ojos
les pesaba demasiado y dice que se durmieron. Y dice que allí solo se encuentra confirmando de que sus discípulos no habían podido ni tan siquiera velar. Pero les dice, mi hora ha llegado. Los siguientes versículos del 47 al 56 dice que Jesús es traicionado y arrestado. Y para ser muy breve, vienen a buscar a Jesús y entre ellos Judas. Le saluda y le dice, salve maestro, y le besa. El mismo Pedro, parece ser que en el original habla de un superlativo de ese beso, muy representativo del papel que tomó Judas tremendo, de traicionar al mismo Señor Jesús. Dice que el mismo Pedro, el que estamos refiriéndonos desde la anterior predicación, dice que saca su espada, dice que era una daga, en este caso pequeña, y hiere a un siervo del sumo sacerdote en la oreja y recibe la misma reprimenda del Señor Jesús. Pero dice la palabra que más todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Así estaba escrito y así se cumplió. Y el del versículo 57 al 58, Jesús ante el concilio. Tengo que aclarar una cosa. Todos estos episodios que se relatan en los evangelios, cada evangelista añade algunos detalles que son dignos de considerar y que además da luz en cuanto a cosas que han quedado escritas por su importancia. Algunas pueden parecer aparentemente contradictorias, pero la palabra del Señor, el mensaje que encierra la palabra del Señor, es absolutamente claro y contundente. Un momento absolutamente importante en la historia de la humanidad. Algo que había estado predicho, y ocurre que cuando dice que llevan al Señor Jesús al sumo sacerdote, Caifás, dice que él, reunido con ancianos y escribas, buscando, dice, falso testimonio para entregarle a la muerte al mismo Señor. Dice que el sumo sacerdote le confronta si él decía ser el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Dice que ante tal blasfemia, con lo cual ellos estaban esperando para poderle acusar, le proclaman como reo de muerte. Así que dice que relata aquí Mateo que le escupen en el rostro, le dan puñetazos, le abofetean y se mofan diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Sabéis por qué? Parece ser, o según desvela Marcos, dice que si lo leemos en Mateo no entendemos muy bien esa situación, pero la ignominia que recibió el Señor Jesús, la humillación que recibió el Señor Jesús, lo llevaron hasta ese maltrato físico absolutamente tremendo. Pero incluso en la burla de decirle, como dice Marcos, dice que le tapaban el rostro al Señor Jesús, y mientras lo estaban abofeteando, mientras lo estaban dando de puñetazos, luego le preguntaban, Cristo, profetiza, ¿quién es el que te pegó? Tremendo, tremendo. Pero paralelamente a esto, se está produciendo otra escena, otro relato, otro episodio en ese mismo momento. Los evangelistas lo estructuran de diferente forma, pero lo que sí sabemos es que mientras el Señor Jesús estaba en el pretorio y estaba soportando la ignominia, dice que Pedro está en otro lugar mientras Jesús empieza a sufrir el camino que le llevará al Calvario. Esta escena tiene como protagonista a Pedro, que desde que Jesús le había adelantado que le iba a negar, aparece con Jesús en todo momento. Eso es algo curioso. Hasta ese momento donde Pedro
Jesús es separado de sus discípulos, los discípulos marchan, huyen. Dice que hasta ese momento Pedro aparece en los relatos del Evangelio junto al Señor Jesús. Y lo vamos simplemente a ver. En el versículo 37 dice: y tomando Jesús a Pedro, y lo estás leyendo, capítulo 26, versículo 37, y tomando a Jesús a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, dice que el Señor Jesús abre su corazón y les expresa la confianza, en confianza con ellos, entristecido, dice, y angustiado en gran manera. Estamos hablando en este tiempo, en estos meses, acerca de Cristo, acerca de su humanidad, acerca de su divinidad. Y aquí se manifiesta absolutamente esa condición. Dice, le dijo a Jesús, a Pedro, perdón, y a los dos hijos de Zebedeo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice más adelante el versículo 51, salta allí y dice: cuando vienen para arrestar a Jesús, en otro momento, Pedro también, extendiendo la mano, saca su espada, lo hemos leído, lo leímos la pasada vez, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Pedro junto al Señor Jesús en todo momento. Vamos a leer el texto que se encuentra a continuación, que es del versículo 69 al 75. Jesús había anunciado la negación de Pedro. La anuncia con un detalle, hasta 3 veces. Y llega el momento en paralelo cuando Jesús estaba, como hemos mencionado, en el pretorio, y dice que Pedro ocurre lo siguiente. Vuelvo a insistir que los evangelios de Lucas, Marcos y especialmente Juan, que parece que relata de otra forma el texto, no difiere del mensaje el cual se quiere dejar escrito para todos nosotros en aquel momento. Dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Hay otro lugar donde habla que Pedro no fue solo, fue con otros de sus discípulos. No sé si tú conocías este detalle, pero lo dice uno de sus evangelios. Y habla de la puerta del patio, habla del mismo lugar donde al Señor Jesús lo habían introducido. Pero no quiero ahora que nos liemos con físicamente cada uno de esos lugares. Pero centrándonos en el texto de Mateo, dice: se le acercó una criada, parece ser que podía ser la portera de allí, del pretorio, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. No le preguntó, lo afirmó. Mas él, Pedro, negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. No lo preguntó, lo afirmó. Pero Pedro dice que él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: ¿verdaderamente? También tú eres de ellos, porque aún, dice, tu manera, tu acento galileo, te delata que habías estado con él. O como dice textualmente, tu forma de hablar te descubre. Curioso esto, ¿eh? Y dice en el versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida dice que cantó el gallo. Entonces Pedro se acuerda de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero muy brevemente
solo compartir 3 cuestiones en cuanto a la consumación de la negación de Pedro. Las voy a nombrar y voy a intentar ser lo más rápido posible. El comienzo de la negación. La negación de Pedro se había consumado en este momento, pero quisiera reflexionar cuál es el comienzo de la negación de Pedro. La situación de que Pedro había negado ya a Cristo, segundo. Y tercero, la evidencia después de la negación consumada. ¿Cuál fue la evidencia después de esa negación que había sido consumada? La negación de Pedro, el comienzo de la negación, en esa negación de Pedro es la consumación de la misma, pero su origen no está ahí. ¿Qué hace la negación? La negación es una especie de mecanismo de defensa. No voy a entretenerme en esto, pero considera esta afirmación. En Pedro se configura la separación de Jesús con sus discípulos y aquellos que habían abrazado el propósito del Hijo de Dios al encarnarse para cumplir la misma voluntad de Dios, el Padre. Entregado el Hijo en sacrificio para pagar el precio del pecado del hombre. Y allí se produce esa separación que casi podríamos decir física, y Jesús ya no estaba a su lado. Pedro por primera vez ya no está físicamente con Jesús. En aquellos momentos, según se relatan en otro evangelio, iba con otro discípulo que además no menciona su nombre. Creo que fue el evangelista Juan. Dice que este discípulo era conocido por el sumo sacerdote Caifás, y a Jesús lo llevan primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, y que era el sumo sacerdote aquel año. Y dice que Anás había dado consejo a los líderes que un solo hombre muriese por los judíos. Este otro discípulo le permiten entrar hasta el patio del sumo sacerdote, y este manda a la criada portera traer a Pedro al patio que había quedado en la puerta. El escritor del Evangelio nos desvela algo esclarecedor. Fijaros lo que dice en este mismo capítulo 26 y en el texto que no hemos leído pero que hemos referenciado, en el versículo 57 y 58. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro dice que le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Dice un versículo anterior a este algo también significativo. Dice en el versículo 56, si lo lees: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Lo hemos leído antes. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron cuando el Señor Jesús fue arrestado. Todos los discípulos, dice, que huyeron y le abandonaron. Quisiera que pudiésemos leer rápidamente en Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 53. Mirad lo que dice. Solo voy a leer saltándome algunos versículos para no extenderme demasiado. Dice Juan capítulo 6, versículo 53. Espero que lo encontréis. Dice que Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida, dice, en vosotros. Vamos a saltar al versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿A quién se está refiriendo? Lo dice en forma general.
Dice en el versículo, perdón, que me perdí en el texto. Pero hay, dice el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces, fíjate lo que dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quería leer este texto para que no se nos escapase esta misma situación de Jesús con sus propios discípulos. Algunos piensan que por lo menos Pedro siguió a Jesús de lejos. Hemos leído. De los demás no se sabía, ni de ellos, aunque parece ser que alguno acompañó a Pedro, según el escrito de Juan, del Evangelio de Juan. Justamente este es uno de los terribles engaños de la negación. No se puede seguir a Jesús de lejos. ¿Cuántas veces, cuando hemos leído los que sois conocedores de la palabra de Dios, todos los episodios que tienen que ver con Pedro? Pedro el impulsivo, ¿no? Que hizo episodios que uno hasta a veces se siente identificado. No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay otra parte de mí que es la que censura a Pedro. Si nos ponemos en un momento, ahora mismo, piensa bien, Jesús es arrestado, los discípulos salen despavoridos y cada uno de ellos se encuentra en una situación absolutamente en tensión, tremenda, tremenda. Solo de esta forma podemos entender Pedro en qué contexto se estaba encontrando y lo que sentía en ese momento en su corazón. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú piensas que cuando él fue a aquel patio estaba dispuesto o estaba predispuesto a negar al Señor Jesús? ¿Qué te parece? ¿Lo has pensado alguna vez? Muchas veces nos dejamos llevar cuando se consuma la negación y sus consecuencias, pero realmente la negación comenzó mucho antes. Quizá hemos querido mirar a otro lado cuando la misma negación se produce en mí y miro a otro lugar. Cuando he estado meditando por semanas en cuanto a esto, ¿sabes? No he estado tanto dedicado a ordenar cada uno de los episodios, la cronología, los lugares exactamente, sino para qué el Señor había dejado esto escrito para mi propio corazón. En este tiempo que llevo, cuando en mi propia negación miro a otro lado, cuando miramos la negación de alguien próximo a nosotros también. Pero mira, hay algo que está absolutamente definido y señalado en la palabra del Señor. La negación ya empieza no en el momento que se ejecuta, sino en mi propio corazón. Como tantos y tantos mandamientos que el Señor, por ejemplo, reclama de mí, pero nace ya en mi propio corazón. Cuando dejamos de seguir a Jesús, cuando dejamos de estar al lado de Jesús, sea sentado o sea de pie, según el texto que leamos en el Evangelio de este episodio, sea sentado o sea de pie, cuando dejamos de estar al lado de Jesús, cuando dejamos de seguir a Jesús, ahí empieza mi negación. Y alguien pensará, bueno, ¿pero esto qué significa?
Es la forma de ese mecanismo de defensa de negar vehementemente, con mucha fuerza, el hecho de su existencia y de lo que es absolutamente Dios, encarnado en su Hijo y desvelado por medio del Espíritu Santo. He negado a Cristo. Pedro negó a Cristo. Se consumó aquella situación. ¿Sabes lo que ocurre? Se ve en el texto que cuando en la consumación de mi negación, en ese caso en la negación de Pedro, se produce el pecado creciente y recurrente. Muchos nos dejamos engañar de que cuando se ejecuta en nosotros, cuando realmente se hace real mi negación, me asombro o yo mismo me doy pena de la consecuencia que hay en mi vida, una detrás de otra. ¿Sabes? El pecado lleva, ¿sabes a qué lleva? A más pecado. Y el más pecado lleva a más pecado. Y muchas veces me sorprendo. Y muchas veces cuando miro a mi alrededor y digo, ¿pero cómo puede ser? Cuando hay negación en mi corazón, que es donde empieza la negación, se produce toda esa, dijésemos, consecuencias en mi propia vida. Quiero decirte una cosa. Cuando estoy intentando compartir esto contigo, me siento el más ruin de los hombres, porque esto ocurre en mi vida. No estoy pensando en nada, en nadie. Cuando estas semanas estuve meditaba en esto una y otra vez, el Señor me hablaba al corazón de mi propia negación, Ya he negado a Cristo. Pedro ya lo había negado. Pero se produce ese pecado creciente y recurrente. Pedro se sienta, dice, con quienes, o se va al lado de quienes rechazaban a Jesús. Y fíjate, no lo dice aquí, pero lo dice el otro evangelista, dice que estaban alrededor de un fuego. Buscó el confort de seguramente un lugar gélido en ese momento, en donde el helor que se sentía en el corazón era el que realmente estaba quebrantando, que Jesús ya no estaba con él. ¿Y dónde se va Pedro? Se va con aquellos que rechazaban a Jesús. Al confort de un fuego, tal como detalla Marcos, por ejemplo, y otros evangelistas en su evangelio. Dice que en el versículos 69 y 70 se acerca la criada y le dice, o la criada portera, como le queramos llamar, no sé lo que dices. En el siguiente versículo dice, nota que al ser identificado por aquella mujer, parece como si Pedro se incomodase en gran manera. De nuevo sale a la puerta del patio, pero allí se encuentra con alguien más que lo delata delante de los que allí estaban y le niega por segunda vez. Y Pedro le dice, no lo conozco. Pero, ¿sabes? Hay otra connotación. Dice la Escritura, hemos leído, pero esto lo dijo con juramento. El juramento bíblico era una solemne apelación a Dios para ser testigo de un pacto o confirmar la veracidad de un dicho. Que el mismo Señor Jesús prohibió dice, pero sea vuestro hablar, dice unos capítulos antes, el Señor Jesús enseña esto y prohíbe el juramento. ¿Os acordáis aquello? Sea vuestro hablar, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No hace falta juramento más. Muchos creyentes juran. Deberían de atender a esto, porque Jesús mismo lo dijo. Yo cuando escucho te lo juro, me da un vuelco el corazón, porque estoy diciendo algo en contra de lo que el Señor Jesús ya me liberó, porque me dijo, tú sí, sea sí, y tú no, sea no. El pecado trae más pecado. Él vuelve a decir,
no lo conozco, y jura que no lo conoce. Pero no se queda ahí. En el versículo 73 y 74, algún otro le vuelve a decir, y vuelve a decir Pedro, no conozco al hombre. Más pecado. Lo vuelve a jurar, ¿y sabes qué dice? ¿Lo has leído? ¿Qué dice más? Jura y ¿qué más? Y maldice. El pecado, mi negación, trae no solo más negación, que no quiere decir más que más pecado. Yo estoy absolutamente en peligro cuando en mi corazón ha nacido la negación. Todo lo demás no me puedo sorprender, pero me sorprendo. Cuando veo la negación en otros y veo las consecuencias, me sigo sorprendiendo. Pero sabes, la palabra del Señor es directa a mi corazón. Maldecir es decir mal. Expresar un mal deseo hacia una persona, objeto, nación, ciudad. En hebreo son muchas las palabras que se utilizan para la idea de maldecir. Maldecir, mira, a la luz de lo que la palabra enseña, es un acto reservado solo al santo, al soberano y justo juicio de Dios. Solo Él tiene autoridad para maldecir. Solo Él. Nadie debe pretender la autoridad del Señor Jesús. ¿En qué está basado esto? Dice en Mateo, en el texto que hemos referenciado, en un versículo adyacente, dice, pero yo os digo, en el versículo 44 del capítulo 5, los que estáis tomando alguna nota, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Dónde cabe maldecir? En ningún lugar. La consumación de mi negación me hace entrar en una cadena de pecado y sus propias consecuencias. Y para acabar, la evidencia después de la negación consumada. Empezó en mi corazón, empezó en el corazón mismo de Pedro, empezó en el mismo corazón de los discípulos, que parece que salen de rositas, pero no es así, la palabra del Señor lo deja reflejado. Y Pedro mismo, en primera línea de combate, como muchas veces, sufre la evidencia de esa negación. Pero ¿cuál es la evidencia después de la negación una vez consumada? Atiende, mi hermano, mi hermana. Atiende, nosotros decimos amigos, aquellos, o decimos hermano, aquel que comparte la misma fe. Pero, ¿sabes? La fe no es mía, no es algo que yo he ganado, no es algo que yo he conseguido, es un regalo de Dios. Este es, a la luz de lo que dice la palabra, mi hermano, mi hermana en la fe. Querido que estás aquí, que aún no puedes confesar esto, porque quizá hay una negación que hoy el Señor también te puede estar hablando a ti. Hasta ahora hablábamos de aquellos que dicen conocer. Hablábamos de que en la anterior ocasión, de que simplemente el conocimiento no vale absolutamente para nada, o vale de muy poco, para negar a Cristo. Simplemente conocer, simplemente conocer. Pero cuando Pedro consuma la recurrente negación, ocurre algo. No se te pasó, ¿no? Lee en el versículo 75. Léelo de nuevo tú solo. Léelo, por favor. Dice que cuando él le negó por tercera vez, ocurrió algo del todo esclarecedor. Entonces Pedro, dice, se acordó de las palabras de Jesús cuando cantó el gallo. Dice que se acordó de aquello que le había dicho. Entonces dice que se acordó. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces.
Hoy para ti y para mí la evidencia de negar a Cristo es alejarme. Mira, hoy Jesús no lo tenemos entre nosotros, ¿verdad? ¿Lo tienes claro? Ocurrió, estaba prescrito, Él vivió aquí por más de 30 años. Dice que Jesús cumplió el mandato del mismo Padre y dice que crucificado en la cruz se hizo pecado. Julman nos hablaba de esto. Se hizo pecado para que se hiciese justicia delante del Padre y Él se pusiese en mi lugar. Y dice que Él lo sepultaron, lo metieron en un sepulcro y dice que al tercer día la piedra estaba removida. Jesús resucitó. ¿Y sabes algo? Jesús hoy no está entre nosotros, pero su palabra ha quedado para que yo le siga y me acerque a Él, me siente o me quede de pie, es igual. Pero dice que solo esta condición, sola esta condición, me va a privar de negar a Cristo. Yo quiero esta mañana preguntarte algo. Quiero preguntarte a ti, hermano y hermana. Me gustaría hacerlo no con alegría, sino con gozo, que sé que estoy persuadido que el mismo poder de su palabra, no de quien está hablando aquí, ni mucho menos. El poder de su palabra hoy te va a hablar al corazón y te va a decir, querido, ¿dónde está tu corazón? ¿Está con Jesús? ¿Siguiendo a Jesús? ¿Está yendo al lado de Jesús? ¿Sentándote al lado de Jesús? Y alguien dirá, bueno, ¿esto qué significa? ¿Un buen pensamiento? ¿Un buen deseo? ¿Algo esotérico? ¿Algo espiritual que ni tan siquiera sé definir? Quiero preguntarme, querido, ¿cuánto tiempo pasas con su palabra, sentado con su palabra, delante de su palabra, para que el poder de su palabra te hable al corazón? Quiero preguntarte esto. Toma como si el Señor ahora mismo, por medio de ella, te lo está pidiendo que reflexiones en cuanto a esto. ¿Cuánto tiempo estás pasando? ¿Cuánto tiempo estás al lado para que tú puedas escuchar? Hay otros errores que parece que tienen que haber manifestaciones casi fuera de lugar para que Dios te mande un mensaje. Mira, el mensaje está completo en su palabra. Y yo tengo la oportunidad, además de otro regalo que Dios me ha dado, que es la oración. ¿Cuánto tiempo pasas delante del Señor para arrancar de tu corazón la negación? Solo hay esa forma para que yo pueda quebrantarme delante de Él, para que el Señor arranque la raíz de mi propia negación. Y quiero preguntarte, ¿cuál la evidencia de que estábamos hablando después de la negación consumada? Es que uno se hace absolutamente con un corazón de piedra, insensible. Y obvia que hay negación en mi vida, pero la forma absoluta, inequívoca, que no puedes discutir, que no puedes intentar driblar. ¿Cuánto tiempo pasas con tu Señor delante de su palabra? No estoy hablando de estudiar la palabra, estoy hablando de presentarte delante de Él con su palabra para que Él te hable al corazón y te muestre cuál es tu negación. Solo Él lo sabe, solo Él lo sabe. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor quebrantó tu negación? Te pregunto. ¿Lo sabes? Jeremías hablaba de que no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa, dice, de tu profecía. Y no voy a extenderme más. Pero mira, con quién camines, con quién tomes el tiempo para sentarte, va a declarar realmente
si hay negación en tu corazón o no lo hay. La evidencia es ponerme en peligro como Pedro se puso. Claro que él fue alguien que yo me siento identificado, que no sé si yo me hubiese atrevido a hacer esto. Él se puso en peligro, se sentó allí al lado o se puso de pie al lado de los que rechazaban a Cristo Jesús como el Redentor. Es sentarme o ponerme delante de su palabra la que una vez mi corazón fuera de su presencia me hace recordar las palabras de Cristo para arrepentimiento. Si yo no paso ese tiempo con mi Señor, con su palabra, si yo no confieso después de que Dios me hable por medio de su palabra, ¿cómo voy a darme cuenta de mi negación en Cristo? Dímelo. ¿Tienes respuesta? Yo no la tengo. Podemos hablar, podemos, lo que decimos, compartir, podemos hacer lo que quieras, pero solo el poder de la palabra de Dios va a hablar a tu corazón, va a hablar a mi corazón para señalar aquello que está evidenciando absolutamente negación. Es la oración que el Señor me ha regalado para confesar mi arrepentimiento y dejar de negar a Cristo. Es la palabra la que desvela un corazón que permanece en negación a Cristo. Confirma un corazón de piedra que en realidad no ha creído en Cristo y que me revela la salvación por fe en la obra de amor, dice, en la cruz. La reflexión final. La mayor evidencia de seguir a Cristo, que es estar en su presencia. Si alguien se fue si yo he sido tan torpe de no dar a entender realmente lo que revela aquí la palabra del Señor, habla justamente de esto. La mayor evidencia de estar en su presencia, de seguir a Cristo de lejos, empieza cuando no nos sentamos alrededor de su palabra, y esta nos lleva a nuestra comunión con Él en oración. Y te pregunto por última vez, ¿cuánto tiempo paso cada día sentado a los pies de Cristo en su palabra y en oración, en comunicación con Él? Hay un cántico que lo cantamos el fin de año, los que estuvisteis os acordáis, ¿no? Lo cantamos aquí muchos domingos. Dice el cántico, a tus pies, ¿te acuerdas? Dice, arde mi corazón. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Hoy no empezamos el año, ni como iglesia empezamos un año. Hoy puede empezar que el Señor evidencie esa negación en mi corazón. Si yo no paso mi tiempo con el Señor, si no paso sentado a los pies de Cristo, en su palabra y en oración, en comunicación con Él, es imposible. Pero Dios me llama hoy a esto. Tú mismo puedes responderle, ¿cuál fue la última vez que el Señor te evidenció negación? Quiero dirigirme a los matrimonios. Hoy dicen parejas. No sé, esto de pareja. Hombre y mujer en una sola carne, dice la palabra del Señor. Así lo enseña. Lo diseñó Dios. Podemos escuchar mil cuentos hoy en día, terribles, horribles. Pero, ¿cuánto tiempo dedico en mi matrimonio delante de la palabra y en oración? Quizás vivo con mi hermana o con mi hermano o con algún familiar o igual solo. ¿Cuánto tiempo dedico a esto? Mira, la consumación de mi negación o no empieza ahí. No hay ni más ni menos. Si yo no paso ese tiempo, yo me estoy negando a Cristo. No hay más. Si alguien tiene algo que decir, lo puede decir ahora. Si algo de lo que hemos leído en la palabra del Señor en esta mañana, alguien puede corregir alguna cuestión. Mira,
es necesario que hoy te pongas delante del Señor para que Él transforme mi corazón, para que yo me postre a tus pies. Cantamos: a tus pies arde mi corazón. Me levantaste, me acercaste a tu presencia. ¿Cómo te crees que vas a estar a los pies del Señor para que arda mi corazón? Su palabra. Su palabra. No voy a olvidarme las lágrimas de Pedro. Las lágrimas es el significado del arrepentimiento. Es la oportunidad de volver a las palabras de Cristo y mis hechos sean consecuentes a esto. Dice Tito: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Vaya. Quizá ahora es necesario que oremos al Señor. Mira, hay una máxima en la negación de Cristo y es rechazar su obra en la cruz. Si tú aún no has confesado a Cristo como tu Salvador personal, si te arrepientes de tus pecados, si has entendido que Cristo se humanó, Dios mismo se humanó por medio de su Hijo Jesucristo a este mundo, pagó, se puso en tu lugar, dice que sufrió la ignominia que yo merecía. Si tú no confiesas esto delante de Dios, dice que estás destituido de la gloria de Dios. Esa cosa que dice Mireia, creo, es la que, o Neus, es la que hoy te está diciendo el Señor. Ponte hoy delante del Señor. Señor, ya no quiero este corazón de piedra. Solo hay una transformación posible, que yo confiese esto delante de tu presencia. Lo puedes hacer ahora mismo si quieres. Confesar a Cristo, porque Él dice que cambiará este corazón de piedra y pondrá un corazón de carne que será transformado. Hermano, hermana, tu corazón, mi corazón, tiene que ser constantemente transformado. Si no es así, tu corazón o mi corazón es de piedra. ¿Lo entendiste? Su palabra así lo atestigua. Si yo no paso ese tiempo con mi Señor, déjate de historias. Dice que la justicia de Dios pende sobre ti, porque en donde dio a lo que más amaba, un día me voy a enfrentar delante de Él para pagar lo que debía, porque yo he rechazado a quien puso en su lugar. Palabra fiel es esta, le dice Pablo a Timoteo: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esperanza maravillosa. Y dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, ¿qué dice? Él también nos negará. Si fuésemos infieles, una noticia maravillosa: soy un infiel absoluto. No tiene ningún valor decirlo aquí delante de vosotros. Es una realidad, porque vosotros lo veis, que soy un infiel. Pero ¿sabes qué dice? Dice que Él permanece fiel por encima de todo. Porque dice que Él no puede negarse a sí mismo. Quiero que cierres tus ojos un momento, por favor. Vamos a hacer una oración para acabar. Quiero por un momento que delante del Señor cierres tus ojos para que nada te perturbe. No para hacer nada especial, simplemente para que nada te perturbe de lo que está a tu alrededor. Y decirle: Señor, tu palabra, que es poderosa, me habla a mi corazón. Y tú sabes, Señor, la negación que hay en mí. Señor, haz que hoy pueda poner mi voluntad para que tú transformes mi propio corazón, para que arranques la raíz de mi negación, para que, Señor, te pueda buscar. Ahora hemos estado a tus pies. Ahora, Señor, lo hemos estado. Estamos a tus pies. Señor, pon en mí que yo cada día esté a tus pies. No como un cántico, no como un buen deseo, no como un buen propósito de año, sino como la única solución para que tú arranques
esa evidencia de mi negación en mi propio corazón, Señor. Quiero seguirte. Quiero sentarme a tus pies. Quiero escuchar tu palabra, Señor. Quiero que tú transformes con presión, Señor, porque la transformación, siento presión, siento tensión, Señor, pero tú vas a poder hacer posible algo que para mí es imposible, que es acercarme a ti por medio de la obra de Cristo Jesús para tu gloria. Señor, si alguien hoy aquí quiere que sea cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne, te pido, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, que hoy, Señor, lo haga, que no deje pasar un tiempo más. Muchas cosas han pasado estos días, estos últimos días, Señor. Algunos tenemos cosas que no teníamos, hasta en nuestro propio cuerpo. Otros hemos, Señor, perdido en esta vida terrenal a alguien que amábamos en gran manera. Otros, Señor, están en ese trance. Y muchos o la mayoría de nosotros no sabemos cuál va a ser nuestro mañana. Pero si algo, Señor, podemos decir que tú eres fiel. Y que tú no te puedes negar a ti mismo. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por lo que nos hablas. Y gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús te las damos. Amén.